Eh, Buenas noches a todos. Aquí en Guatemala son las 6 de la tarde. Mucho gusto. Me presento para quienes pues, no nos han visto en algunas charlas. Soy la autora Arabeli Carrera. Soy la presidenta del Comité de Situaciones Clínicas Frecuentes de AMLAC, en donde pues englobamos varias áreas que son muy importantes, pero que pues aún no tenemos como comités tan grandes o un grupo tan grande de nuestros especialistas en estas áreas. En esta oportunidad, pues tenemos el gusto de pues, tener a nuestro subcomité de rehabilitación geriátrica. Tenemos ahí pues a nuestra referente de la rehabilitación geriátrica en México y pues también el latinoamericano. Recordemos que nuestra población latinoamericana cada vez va tendiendo a ser a nuestra población adulta mayor y pues va a ser nuestra área de interés y de abordaje de nuestros pacientes en rehabilitación. Así que en este momento también nos acompaña la doctora Andrea Pérez, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy, recordándoles que las preguntas nos hagan favor de colocarlas en el chat para ser contestadas al final de la charla y yo pues para algunos comentarios al final de la charla. Agradecemos su participación y su permanencia durante la actividad. Le doy la palabra a la doctora Andrea Pérez para que nos pueda presentar a nuestra ponente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, como ya nos comentó la doctora Arabeli, tengo el honor el día de hoy de presentarles a la doctora Blanca Luz Jiménez Herrera y les voy a platicar un poquito acerca de ella. Ella es médico cirujano por la UNAM, es especialista en medicina de rehabilitación. Ella cuenta con el curso de posgrado de alta especialidad en rehabilitación geriátrica y está certificada como especialista en medicina de rehabilitación por el Colegio Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Ella actualmente es jefe de servicio de rehabilitación geriátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Además, ella es profesora adjunto al curso de posgrado de alta especialidad en rehabilitación geriátrica, profesor adjunto en la especialidad de medicina de rehabilitación, postulante en la maestría de gerontología social y profesora en la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ella, bueno, sin duda es una gran ponente nacional e internacional de rehabilitación geriátrica y pues con vasta experiencia en la misma área. Y bueno, tenemos entonces el honor el día de hoy de escucharla en esta charla acerca de las perspectivas de rehabilitación geriátrica en América Latina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, doctora Jiménez. Muy buenos días a tardes, ya tardes. Miren, me agarró la tarde. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y a la doctora Andrea por su presentación. Pues bueno, es un honor estar aquí con ustedes y pues compartir esta charla en relación a lo que es la rehabilitación geriátrica, cuáles son las perspectivas que tenemos en México y en Latinoamérica, pues relacionado con esta situación que estamos viviendo actualmente, pues de la rehabilitación y del envejecimiento de la población en general, que es un fenómeno pues que tenemos que atender y pues dar la mejor solución posible para justamente pues darle una atención con calidad a la población. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la presentación. Y pues bueno, consideramos que las expectativas que tenemos a nivel internacional para atender a esta población que requiere de una atención especializada, ya que considerando sus necesidades físicas, sociales y familiares, pues requiere un gran consumo de recursos tanto por parte de la familia como por parte de la comunidad encargada de la atención de salud.
¿Qué es el envejecimiento? Bueno, escuchamos mucho al respecto y a veces escuchamos medicinas antienvejecimiento y es un problema que se nos viene y muchas deducciones y comentarios al respecto. Sin embargo, debemos de considerar que el envejecimiento pues es un proceso biológico natural inherente a todos los seres vivos y que por ende pues no es algo que tengamos que prevenir o que tengamos que evitar o pensar que es un problema, porque de hecho es un indicador de calidad de los servicios de salud a nivel internacional. Nosotros sabemos que a nivel internacional el promedio de vida, mientras más se prolongue, pues nos habla de una mejor atención en los sistemas de salud. El envejecimiento también es inherente a cada individuo y eso es importante mencionarlo, ya que no debemos de generalizar y decir, pues bueno, como nos dicen los pacientes, ¿no? Nos duele la rodilla izquierda y no la derecha, pero los dos tienen la misma edad, las dos rodillas. Porque el envejecimiento es inherente a cada individuo, ya que está rodeado de cómo es que llevó ese proceso de cuidados previos a la etapa de la adultez y al final pues nos habla de una historia de vida. Entonces pues sí es importante mencionar que el envejecimiento pues no es ninguna enfermedad y que por lo tanto pues no hay por qué prevenirla, ¿no? Más bien hay que estar preparados pues para dar la atención necesaria. Perdón por las fallas, estamos aquí peleando un poquito. Bueno, entonces el envejecimiento, como ya lo decíamos, pues es un proceso biológico y que inicia desde la concepción. Realmente no empezamos a envejecer a los 60, a los 70 o a los 50 años. Es un proceso que surge desde que inicia la vida, ya que estamos hablando del envejecimiento a nivel celular y que pues va teniendo repercusión en el aspecto general del individuo y por lo tanto no podemos decir que hay una fecha a partir de la cual tenemos que actuar en este proceso. Los cambios son progresivos, no son reversibles, no hasta ahora, no se ha encontrado una situación de reversibilidad en el envejecimiento de algún órgano y por lo tanto, pues no podemos frenarlo, no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer acciones que nos permitan un envejecimiento más sano y sobre todo preservar la funcionalidad. Entonces, hablamos que durante este proceso, pues va a haber alteraciones en su estado fisiológico, por lo tanto va a haber un deterioro en la función y se incrementa el riesgo de presentar comorbilidades. Y estamos hablando de una suma de un daño celular acumulado. Es a lo que me refiero cuando digo que se empieza a envejecer en cuanto somos concebidos como seres vivos, ya que se van acumulando factores extrínsecos e intrínsecos de su mismo código genético. Hay muchísimas teorías que explican el proceso de envejecimiento, sin embargo, no hay una sola que nos pueda explicar el por qué llegamos justo a esas células a envejecer. Y justo por eso, pues es que tenemos diferentes condiciones de envejecimiento. Y en los diferentes momentos en la vida del ser humano, pues está acumulando factores o eventos que al final van a contribuir para tener lo que se ha dado, porque ha cambiado mucho el concepto, en tener un envejecimiento exitoso, tener un envejecimiento pleno, tener un envejecimiento saludable. Realmente hay muchos conceptos al respecto, pero pues ninguno define, porque cuando lo estamos viviendo o cuando el individuo siente ese proceso, pues dice, bueno, exitoso, porque ¿a qué podríamos llamar éxito? O saludable, pues ¿cómo podrías decirlo si tenemos muchas comorbilidades? Entonces, pues bueno, tenemos que durante la infancia se van suscitando cambios
que en esa etapa pues podríamos decir que están madurando, pero estamos acumulando justamente acciones igual durante la etapa de la juventud, y cuando se es adulto, bueno, pues lo podemos clasificar como un adulto joven, un adulto maduro y ahora como un adulto mayor. En respecto a lo adulto mayor, ha cambiado mucho, ya de hecho ya no se les denomina adultos mayores, ahora la conceptualización nos define como personas mayores. La Organización Mundial de la Salud establece que los países en vías de desarrollo económico, me gusta mucho aclarar lo de económico porque, bueno, desarrollo, pues todos los países están desarrollando, pero en los países en vías de desarrollo económico, pues una persona adulta mayor la empezamos a considerar a partir de los 60 años, mientras que los países ya con un mayor desarrollo se les considera a partir de los 65 años. Y esto lo asocian a su capacidad funcional, a su autonomía y a su independencia para realizar todas las actividades que él considere. En los países en vías de desarrollo consideran que los individuos han acumulado un mayor número de daños y esto los hace que necesiten ayuda, ya sea del sistema político, económico o de la familia a edades más tempranas. Por eso es que lo establecen a partir de los 60 años. El adulto mayor joven, pues es aquel que ya está en los 60 años, pero aún no llega a los 75. Nosotros en nuestra unidad de salud tenemos divididas nuestras poblaciones justo por esos grupos etarios y en forma de hacer un poco afable estas etapas de la vida, les comentamos que son nuestros adultos mayores adolescentes, porque están en ese proceso de la transición en que ya tienen limitaciones físicas, pero aún ellos se sienten con las capacidades emocionales para continuar haciendo muchas actividades. Y pues bueno, tenemos a nuestros adultos que quieren mejorar, no para tener una mejor calidad de vida, sino para poder continuar haciendo cosas que físicamente tal vez ya no están en condiciones. El adulto mayor, pues es aquel que rebasa los 75 años sin llegar a los 85, y pues tenemos a nuestro adulto mayor viejo o a nuestro gran adulto, o se define de diferentes formas. Nosotros en la traducción al español, pues le decimos el adulto mayor viejo, sin que la palabra viejo tenga una connotación peyorativa. Lamentablemente, a nivel de las diferentes culturas, el concepto viejo nos habla de algo que ya no es útil, pero realmente, si tomamos en cuenta algunas otras tradiciones, pues viejo es una persona que ha acumulado experiencias. En América Latina, pues la población se está incrementando de forma exponencial, digo, con las variantes de cada entidad, por supuesto, no necesariamente todos los países tienen el mismo, están teniendo la misma secuencia. Lo que sí es cierto es que en todos se está incrementando la población y se está incrementando de una forma exponencial, mucho más rápido que en los países ya desarrollados. Y esto tiene una explicación, puesto que se les da mayor aporte económico o mayor asistencia para resolver algunas situaciones que traerían deterioro de la salud. Las metas para preservar los apoyos pues son mayores y por lo tanto pues les exige que pues tengan una mayor carga de cuidado. La esperanza de vida al nacer en las regiones de América Latina pues se ha modificado de forma muy importante. En 1950 decíamos que la esperanza de vida era a los 51 años. En el 2010, en la mayoría la tenemos a los 75, insisto, con sus variantes. Pero esto implica pues también que tengamos la necesidad pues de mayores pensiones, ¿sí? Cada vez más personas envejecen y sobreviven, y esto implica pues una situación económica por resolver, una mayor necesidad de los servicios de salud, ya que la mayoría de ellos presentan enfermedades crónicas,
una mayor necesidad de cuidadores o de tener una asistencia de segundos para poder realizar sus atención, y por lo tanto, pues también tenemos que modificar los entornos e identificar problemas nuevos como pudieran ser la violencia, el maltrato y los diferentes tipos de abusos psicológicos, económicos e inclusive agresiones sexuales. Entonces, pues bueno, sí tenemos que estar considerando estos aspectos, pues justamente para dar las soluciones necesarias. El aspecto demográfico no siempre a veces suena ser muy agradable, pero pues no hay nada como los números para tener datos objetivos de cómo es que se están incrementando. En nuestro país, en México, durante el segundo trimestre del 2022, se estimó que la población ya había llegado a los 17.958.707 personas de 60 años y más. Y esto para nuestra población pues representa el 14%, que no es una cifra menor. Y pues bueno, las gráficas poco amigables, pero que también nos hablan de cómo podemos ver las poblaciones y cómo es que han ido cambiando a través de los años, viéndolas principalmente en las diferentes poblaciones y sobre todo en los grupos por género. Vemos que el hombre tiene un promedio de vida menor a la mujer, sin embargo, poco a poco, pues bueno, se ha ido alcanzando un poco, y también tiene que ver con los aspectos culturales y de intervención que se dan en las diferentes áreas. El envejecimiento, pues por lo menos el 10% de la población está basada por poblaciones adultas mayores, y todas estas van a estar requiriendo una asistencia muy importante. En nuestros países en vías de desarrollo, la mayoría vamos por el 10% de la población, mientras que en las poblaciones con un mayor índice de crecimiento económico, esta población alcanza hasta el 20%. La esperanza de vida se incrementa sobre todo en estos grupos etarios, y esto está haciendo que las curvas de crecimiento pues estén invirtiendo. Ya todos hemos visto esas clásicas pirámides que cada vez están siendo menos pirámide porque se están ensanchando casi de forma paralela, y va a llegar el momento pues que esa pirámide quede invertida. Todos los países pues están viviendo esta situación, y por lo tanto las intervenciones pues deben ser a nivel internacional. En el 2030 se hace una proyección que una de cada 6 personas tendrán más de 60 años con todo lo que esto implica, y para el 2050 se espera que haya 2.100 millones de adultos mayores en el mundo. El número de personas de más de 80 años pues se va a triplicar, y esto va a representar situaciones por resolver, porque también los tipos de familias se han modificado. Hay un poquito de menos hijos en las familias. Esto nos habla que las redes de apoyo se están reduciendo, y por lo tanto pues se requiere una mayor asistencia por parte de los gobiernos para establecer unidades de atención gubernamentales que puedan apoyar a esta población. Entonces, la esperanza de vida al nacer, si nosotros vemos esta grafiquita, donde los hombres los vemos en color verde y las mujeres en color morado o como lo conozcamos, pues estamos viendo cómo es que se ha modificado esta curva y cómo se ha incrementado el promedio de vida para la población. Entonces, estamos viendo en una proyección al 2030, que estamos hablando de 100 años de diferencia, donde en 1930 la esperanza de vida para las mujeres era de 37 años y ahora la tenemos de 79. O sea, prácticamente se ha duplicado la esperanza de vida en 100 años, y principalmente en los últimos 20, 30 años es donde se ha visto la diferencia. Y en los hombres, pues también siempre ha sido menor esta curva. Y vemos, bueno, tenemos una proyección un poquito a nivel de los países en general, y vemos cómo en nuestros países de América Latina y el Caribe,
pues la proyección en millones, pues está bastante importante, pero si consideramos América del Norte, que básicamente son menos países los que la integran, pues el crecimiento está siendo muy grande y a nivel exponencial estamos hablando del 7.6% en la mayoría de las poblaciones. Entonces, en la proyección que ellos tenemos para el 2050, que estamos hablando casi de 25 años, se va casi a triplicar, ¿no? Bueno, no, nos faltaría un poquito, pero sí muy por arriba del doble de la población. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque finalmente cuando uno tiene estas proyecciones, pues nos permite de alguna manera sensibilizarnos y tomar acciones importantes. Entonces, para el 2037 en América Latina esperamos que la población de adultos mayores va a sobrepasar a los menores de 15 años. Ahorita en México estamos viviendo la situación de que hay más adultos mayores que niños menores de 4 años. Estamos hablando de algunos años y vamos a ver que inclusive va a haber más adultos que menores de 15. Y estamos hablando que si hay menos gente joven, que de alguna manera serían los activamente económicos, pues bueno, entonces esto va a tener una situación muy complicada para los países y que si no tomamos acciones, pues realmente se van a vivir situaciones muy, muy complejas. Solamente vean ustedes la gráfica de México, cómo es que se ha incrementado la población y cómo tenemos la proyección a 25 años. Vean que prácticamente ya se está ensanchando y está próxima a invertirse esa curva. Para América Central, pues bueno, también estamos viendo las proyecciones y tampoco es situación menor. De hecho, las estadísticas reportan que en los países que de alguna manera tienen menos recursos económicos son en los que se está duplicando más la población mayor y tiene que ver con los apoyos internacionales. En América del Sur, si se dan cuenta, prácticamente, pues aún la punta es importante a nivel de los adultos, pero estamos hablando ya de nonagenarios, de población por arriba de 100 años y ya podemos verlos también de una forma importante. Veamos cómo va dejando esto ya de ser pirámide para prácticamente convertirse casi en un cuadrado o en un rectángulo. Nuestros adultos mayores van a enfermar de una forma muy particular. Los cambios fisiológicos que ellos presentan, pues hacen que las manifestaciones de enfermedad sean diferentes en la población de menos años. Y las patologías que a ellos los van a acompañar casi siempre son crónico-degenerativas. Entonces, son patologías que van a requerir una atención continua y más de una. Y esto pues, al final pues va a traer muchos problemas de limitación funcional y de discapacidad. Dentro de las situaciones que podemos considerar como parte del proceso de envejecimiento, poniendo ese paréntesis en decir que inherente a cada individuo, porque no todos va a ser igual, sin embargo hay procesos degenerativos que nos van a llevar a la presencia de presbicia, de hipoacusia, un gran porcentaje de ellos van a desarrollar catarata y por lo tanto van a requerir cirugías. Los problemas de respiratorios como el EPOC, las cardiopatías isquémicas, los trastornos del estado de ánimo son muy frecuentes y pocas veces diagnosticados y por lo tanto pocas veces se les da la atención necesaria. Vemos muchas condiciones de aislamiento social porque tanto la sociedad como las familias a veces no están preparados para esta población. Tal vez algunos de nosotros ya no conocimos a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, y vemos que los niños más pequeños ya están conociendo a sus abuelos. Quiere decir que están más cercanos a las personas mayores de los que tal vez algunos de nosotros estuvimos. Entonces, cada vez es más frecuente esta situación. ¿De qué morían las personas en estas etapas? Pues bueno, el porcentaje principal pues es la hipertensión en nuestro país. Como podemos ver nuevamente la diferencia entre mujeres y hombres, la principal causa de enfermedad en las personas mayores de 50 años, pues es la hipertensión, seguida por supuesto de la diabetes y de los problemas
osteoarticulares, básicamente la artritis y la osteoartritis. Todas estas condiciones de alguna manera son discapacitantes y de un alto consumo económico. La longevidad ha venido a traer muchos retos por resolver y la porción significativa de esta población pues va a tener que desarrollar en algún momento una dependencia. Pero la dependencia no necesariamente es a un individuo. Se van a hacer dependientes a los anteojos, al auxiliar auditivo, a los bastones, y esto al final los va a obligar a tener que necesitar de estos aditamentos pues, para poder realizar sus actividades. Y por supuesto, pues también de los individuos, que puede ser su familia, que cada vez la red de apoyo pues va siendo menor. Entonces, pues en la situación de la menor mortalidad, pues nos está llevando a una mayor longevidad, a una mayor prevalencia de las condiciones relacionadas a la edad, y por eso estamos viendo más personas con los diferentes tipos de demencias, y no es que se estén incrementando, sino que al tener más años de vida, tienen más oportunidad de desarrollar. Hay un mayor aumento en el Parkinson, en las demencias, hay la multimorbilidad es algo que los va a caracterizar, y esto generalmente nos lleva a una población frágil, con problemas de discapacidad y la mayoría de las veces con dependencia. El envejecimiento poblacional es una transición que estamos viviendo de una forma muy acelerada, y estamos viendo que realmente las personas las están presentando con una mayor necesidad de asistencia. Si nos damos cuenta en las poblaciones jóvenes de 0 a 4 años, de 5 a 14, vamos a ver la escala y vemos que su crecimiento ha sido lento y en algunas ni siquiera es evidente. Sin embargo, en la población de más de 65 años, veamos cómo está haciendo la curva. O sea, la separación de 1993, por ejemplo, al 2017, pues estamos viendo un crecimiento muy, muy significativo. Lamentablemente, encontramos con mucha frecuencia asociada la discapacidad a este proceso de envejecimiento. Sin embargo, nos tenemos que quitar de la mente este concepto del viejismo, de pensar que envejecimiento igual a enfermedad, igual a dependencia, igual a discapacidad. No necesariamente. Al final tenemos que reconocer que estos procesos se dan como respuesta a la historia de vida que llevamos en el transcurso de la misma. Y cuando ya presentamos personas con problemas de discapacidad, pues es importante atender y sobre todo preservar la capacidad funcional, la independencia para poder realizar su autocuidado, por lo menos de las actividades de la vida diaria, y esto va a reducir en forma muy importante la dependencia. Las personas con más salud y longevidad, pues generalmente van a requerir menos ayuda. Sin embargo, aún así, pues van a tener porque van a tener muchas comorbilidades que las acompañen, y estas patologías pues van a estar presentes en todo momento. Y muchas de ellas, como ustedes lo saben, pues presentan problemas de discapacidad y problemas de dependencia de manera crónica porque se les suman algunas secuelas. Entonces, pues América Latina sufre una situación de discapacidad muy importante. O sea, veamos cómo está haciendo la distribución en el 2000 y para el 2010, cómo se ha incrementado los niveles de discapacidad en la población. ¿Por qué? Pues porque al final también están viviendo más y esto da la oportunidad de presentar un mayor número de complicaciones. Actualmente, el 47% de los adultos mayores en México presentan algún tipo de discapacidad. Y pues estas van a requerir una atención especializada porque los problemas que presentan pues también son complejos. La diferencia entre las discapacidades y la disminución de el apoyo, pues tenemos que evaluarlo, medirlo y hacer la intervención pertinente con base a lo mismo.
y no siempre asociar la discapacidad con la dependencia. Al final, la dependencia puede ser temporal, permanente, pero no siempre va a ser hacia un individuo. Igual que el envejecimiento y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, pues es un poquito más común o más frecuente en las mujeres. Por ejemplo, en México tenemos que el 53% de las mujeres en edades por arriba de los 65 años presentan algún tipo de discapacidad, mientras que en los hombres es el 47%, pero no debemos olvidar que esto va a tener una curva, puesto que también viven menos. La funcionalidad de nuestro país la vemos que el 79% es funcional e independiente de esta población. Y esto también nos hace abrir un paréntesis. Es la población que estamos viviendo ahora, pero considerando la proyección al futuro con los estilos de vida y las comorbilidades que se están presentando a temprana edad, pues vamos a ver que probablemente estas estadísticas no sean las mismas en 30 o 50 años, ya que las personas están enfermando a edades más tempranas. El 14% presenta algún tipo de dependencia leve, el 6% es una dependencia ya grave, que ya requiere de mayor tiempo por parte del cuidador primario, y solo el 1% pues presenta una dependencia severa o de mayor ayuda. Los tipos de dependencia a las que nos enfrentamos con mayor frecuencia, pues son los motores, ¿sí? Con limitaciones para caminar, subir o bajar escaleras, ya sea en el domicilio o en el entorno público. Los problemas visuales que vienen desde los frecuentes como las presbicias, las presbiacusias en el aspecto auditivo y los problemas de lenguaje. Perdón, no sé qué hice. Bueno. Y pues al final también hablábamos de las demencias, que pues también nos conllevan a problemas de dependencia al no poder realizar de forma independiente sus actividades. La cascada de la discapacidad y la dependencia en el adulto mayor la vamos a caracterizar por factores de riesgo común que tienen en el día a día, el deterioro multidominio, ya que nos va a afectar diferentes aspectos biopsicosociales, siempre acompañados de los síndromes geriátricos, que es la forma en que enferma el adulto mayor, y esto pues nos va a llevar al final a la dependencia, a una situación que cada vez queremos retrasar más, pero creo que va a ser más frecuente, que es llevar a los pacientes a una institución o asilos o casas de día, como la conozcan en cada país, y esto acelera más el proceso de la muerte. Es importante que hagamos equipos multiinstitucionales, y también en la práctica profesional tenemos que incluir a los diferentes profesionales, pues para poder hacer una intervención que de alguna manera nos pueda llevar a una mejora dentro de la recuperación del estado de salud. Y para ello, pues tenemos necesidad de que dentro de nuestra evaluación general, pues hagamos una evaluación de rehabilitación geriátrica integral, ya que el modelo en que enferma nuestro adulto mayor es diferente. De hecho, lo que para alguien de menos edad, la incontinencia, puede ser, por ejemplo, algo de una resolución no tan compleja, en el adulto mayor es un síndrome geriátrico, porque esto lo va a llevar a otras situaciones, que puede ser la presencia de caídas, que puede ser la dificultad para dormir por la noche, y esto también le va a provocar trastornos. Entonces, la forma en que enferman nuestros adultos mayores va a tener efectos mucho más deteriorados sobre el individuo que lo que pudiera causar en una persona de menos edad. Por ejemplo, en un estado infeccioso, generalmente el adulto mayor nos va a presentar hipotermias y no tanto hipertermias. O en alguna situación de una infección que no se detecte,
o deshidratación, es muy probable que el adulto mayor nos presente un delirium, que al no ser tratado o detectado, pues nos va a llevar a otras complicaciones como una caída o inclusive un deterioro cognitivo permanente. Entonces, sí es muy importante considerar los síndromes geriátricos y hacer intervenciones específicas considerando a la población. Dentro de la valoración de rehabilitación geriátrica integral, pues tenemos que tener las diferentes dimensiones a considerar, debe ser de forma multidisciplinaria preferentemente, y por supuesto tenemos que tomar en cuenta los aspectos sociales, psicológicos del problema. El diagnóstico es dinámico, ¿sí? Hay muchos problemas que van evolucionando y por lo tanto la discapacidad y la dependencia pues también no podemos hacer una evaluación única y pretender que con ella se mantenga hasta el último día de su vida. Entonces es importante tener diagnósticos dinámicos, hay que optimizar los recursos con los que se cuentan previa a una evaluación y sobre todo gestionar los recursos porque a veces o la mayoría de las veces también se requiere el ayuda de las instituciones públicas. Entonces, es una situación emergente y que tenemos que tratar. En nuestro país no es suficiente el número de profesionales de la salud para atender el incremento de la población y a veces estamos saturados en los servicios y en ocasiones en las poblaciones alejadas pues no alcanzan a recibir esta atención justo porque es algo para lo que no se preparó y por lo tanto al momento de resolver pues nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas. Tenemos que incorporar el modelo de intervención biopsicosocial. Si estamos hablando que el envejecimiento es el resultado de la historia de vida del individuo, pues entonces estamos aceptando que los aspectos biopsicosociales del entorno van a influir de manera muy importante en la forma que envejecemos. Y aquí hay una buena noticia. De alguna forma, si cambiamos o hacemos intervenciones que modifiquen los estilos de vida, pues hay situaciones que tal vez podamos mejorar o prevenir. El médico rehabilitador en nuestro país tenemos un curso de alta especialidad en rehabilitación geriátrica, lo que nos permite especializarnos en el campo. Cualquier médico, sin duda alguna, cualquier médico rehabilitador, fisiatra, sin duda alguna puede rehabilitar a un adulto mayor. Sin embargo, en ocasiones la complejidad en la que enferma esta población y la gran necesidad de recursos, pues sí nos conlleva a hacer una evaluación multidimensional, integral y atender tanto los problemas psicológicos y sociales del individuo, lo que iría un poquito más allá de los aspectos físicos exclusivamente. Nosotros dentro de nuestro equipo, pues tratamos de coordinar las intervenciones dentro del equipo multidisciplinario con la evaluación que realizamos y porque de alguna manera tenemos que aceptar y sentirnos bastante satisfechos de que somos los maestros de la funcionalidad. Es un objetivo primario dentro de la rehabilitación preservar la función y la capacidad del individuo para su autocuidado y esto es una prioridad de atención en el adulto mayor. Entonces, la valoración de rehabilitación geriátrica integral, pues es una respuesta a la identificación de cada uno de los problemas. Debe ser una evaluación que unifique al individuo y no verlo de manera aislada. Y dentro del proceso del diagnóstico de la multidimensión, pues justo podemos pedir la intervención de los diferentes, de todo el equipo de trabajo y también con ello, pues dar solución a la mayoría de la problemática de esta población. Nosotros debemos actuar a diferentes niveles y dentro de los objetivos, el primario es minimizar el declive funcional. En el momento que hacemos la evaluación integral, vamos a detectar sus capacidades y vamos a optimizarlas y las que podamos aún preservar, pues es un objetivo muy importante. El hacer una evaluación de rehabilitación geriátrica integral nos permite, en muchas ocasiones, nosotros tenemos la evidencia de que acorta los tiempos de estancia hospitalaria y con ello las complicaciones.
Por supuesto, disminuye los reingresos porque esto aumenta los riesgos de más enfermedades y algo básico, reducir el nivel de dependencia funcional. Nosotros sabemos que a mayor dependencia es más probable que el cuidador se colapse. Y es muy frecuente que encontremos que un cuidador colapsado se convierta en un cuidador maltratador. Entonces, si reducimos la dependencia, vamos a reducir que el cuidador se colapse y tal vez podamos prevenir el maltrato o la violencia hacia la persona mayor. Tenemos que realizar una valoración integral, evaluar médicamente el deterioro funcional con las diferentes escalas que tenemos, considerar el entorno social que impide o retrasa las intervenciones y, pues bueno, finalmente realizar las adaptaciones necesarias tanto del personal, porque pues tenemos frente a nosotros un paciente que no escucha, entonces pues tenemos que hablar fuerte, tenemos que hablar de frente porque acostumbran leernos los labios. Una persona que requiere la asistencia la mayoría de las veces para la deambulación y a veces el entorno domiciliario o inclusive el externo, el ambiental, pues nunca es el más adecuado. Y sobre todo hay mucho desconocimiento por parte de la familia de cómo cuidar a su persona mayor y entonces terminan relegándolo, incrementando el deterioro por la disminución de la estimulación multisensorial y entonces esto conlleva al aislamiento que va a favorecer el deterioro cognitivo y posteriormente pues la demencia. Dentro de la esfera clínica pues debemos de incluir lo básico, por supuesto, lo que todos conocemos, pero en el adulto mayor siempre tenemos que incluir y preguntar su grado de inmovilidad. Tenemos que evaluar si están presentando caídas y hacer toda la semiología de la caída. No es lo mismo resbalar que tropezar. El motivo por el cual se presenta uno u otro son diferentes o inclusive nos puede llevar a un diagnóstico no considerado como una arritmia ante una caída súbita y el señor o el paciente no se conocía cardiópata. Es importante considerar hacer evaluaciones de tamizaje, de deterioro cognitivo, hacer evaluaciones del estado emocional y hacer el historial farmacológico. Siempre es importante hacer la semiología y la evaluación completa de los fármacos que está tomando y también de los productos naturistas que a veces no se consideran como fármacos, pero que finalmente tienen un impacto. Y algo sumamente importante, pues no contribuir a la polifarmacia, ¿no? Con ellos tenemos que tratar de pensar en eso de lo va a tomar para toda la vida y la misma dosis. Tenemos que reconsiderar ese aspecto porque estamos favoreciendo la polifarmacia. Tenemos que hacer la evaluación nutricional. Si queremos manejar sarcopenia, no basta con el ejercicio. Jamás en la vida vamos a poder manejar una sarcopenia si no estamos dando el aporte proteínico necesario. Entonces tenemos que hacer una evaluación importante. Y así como estos, son miles de las acciones que debemos de realizar justamente en nuestros adultos mayores. Entonces, la rehabilitación geriátrica tiene la intención o su objetivo principal es preservar la funcionalidad. Pero para preservarla, pues tenemos que identificar los factores justo que le están impidiendo, la están retrasando o no la favorecen. Pueden ser aspectos propios de las mismas comorbilidades o patologías que presenta el individuo o pueden ser barreras familiares. Muchas veces tendemos a que la familia se vuelve un obstáculo para permitir la funcionalidad de nuestro adulto mayor, pensando que sus capacidades pueden ser sustituibles. Y es muy probable que se requiera la ayuda, pero siempre tenemos que permitir que todo lo que la persona adulta mayor puede realizar, lo tiene que continuar realizando. Muchas veces los cuidadores se convierten en un obstáculo al pretender sustituir o inclusive quitarle la autoridad, ¿no? Es decirle, tú ya no puedes, tú ya no decides, yo decido por ti.
Y viene la clásica frase del infantilismo, que así como debemos de tratar de evitar el edadismo, porque el edadismo no es exclusivo de la población adulta mayor, tenemos que quitar el viejismo también y pensar que viejo igual a no sirve y generalizar. Entonces es muy importante considerar estas situaciones, individualizar cada proceso y pues como personal de salud quitarnos el concepto de la infantilización, ¿no? Es que vuelven a ser niños. Creo que esto es un concepto que inclusive resulta humillante para el adulto mayor. Le ha costado 90 años llegar a esta edad para que le vuelvan a decir que es un niño incapaz de decidir o de pensar. Si él tiene una función cognitiva que le permita tomar decisiones, se le deben permitir. Pero de repente el adulto mayor lo volvemos asexuado, lo volvemos incapaz de tomar decisiones y son situaciones que hay que prever. Si nosotros hacemos una buena intervención de rehabilitación geriátrica y percebamos esa funcionalidad, pues con ello pretendemos reducir la tasa de abandono, ya que el cuidador va a estar menos colapsado y sobre todo evitar la institucionalización para que esta persona mayor siga integrada tanto a su familia como a la sociedad. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes. Perdón si me fui un poquito rápido, pero sí quería terminar la presentación. Quedo a sus órdenes para comentarios, aportaciones, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues adelante, si hubiera alguna pregunta, la pueden compartir en el chat o pueden incluso eh, habilitar el micrófono para hacer las preguntas a la doctora. Ahorita tenemos agradecimientos para usted, doctora. Muchas gracias. Pues sí, es importante que compartamos estos temas y bueno, por supuesto, los esperamos en nuestro próximo evento, pues para seguir compartiendo más estas situaciones del envejecimiento y pues seguir aprendiendo todos a esta población que como podemos ver pues es cada vez más creciente, ¿no? Y de manera muy importante y con ello pues dejar de llamar el problema, ¿no? No es un problema, es un reto, es una situación que por fortuna estamos viviendo porque pues nos está permitiendo tener a los seres queridos más tiempo, pero pues sí es importante que pensemos en ello porque aquí no se trata de llegar a cumplir más años, sino que esos años los podamos vivir con mayor calidad, que podamos disfrutar de todo ese trabajo que realizaron y con ello, pues que sean capaces de vivir dignamente y lo más apegado a su concepto de felicidad. Entonces, pues bueno, cualquier aportación o comentario, pues muchas gracias. Completamente de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Pues le mandan felicitaciones y agradecimientos. Y nos comenta la doctora Karen Villavicencio. Dice, gracias por compartir una realidad que se verá influenciada por los cambios que se hacen desde hoy. Como profesional de la salud en Perú, deseamos que la población adulta mayor reciba no solo la mejor atención, sino también ver las soluciones para nuestro propio futuro también. Excelente ponencia, nos comenta. Pues justo tal vez en lo que surgen preguntas, pues quisiéramos aprovechar el momento para pues hacerles la invitación para pues la participación del subcomité de rehabilitación geriátrica en el Congreso de AMLAR, que justamente se llevará a cabo en Perú. Y bueno, pues va a haber una participación por parte de varios de los integrantes de este subcomité, en el cual pues vamos a tener un par de actividades importantes. Va a haber 3 charlas relacionadas pues justo a este tema del manejo del adulto mayor.
y pues queremos darles la invitación para en específico pues el taller. Vamos a presentar por parte del subcomité un taller teórico práctico del ejercicio multicomponente en el adulto mayor. Este se va a llevar a cabo el 30 de octubre, el primer día de nuestro congreso. La coordinadora principal de este taller, pues es la doctora Blanca Luz Jiménez. Y bueno, vamos a tener otros médicos especialistas con mucha experiencia en este tema. Entonces, pues son cordialmente invitados. Va a haber otras charlas expuestas por justo rehabilitadores geriátricos de nuestro país y bueno, una mesa redonda que se va a llevar a cabo en conjunto con otras especialidades del mismo comité de situaciones clínicas, que es con rehabilitación pulmonar y rehabilitación cardíaca. Y pues bueno, esperamos verlos por allá en el Congreso. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, noche. Este, muchas gracias, doctora Jiménez, por las aportaciones el día de hoy, por esta reflexión. Y pues esperamos con ansias este congreso. No sé, doctora Arabelli, si tenga algunas palabras para nosotros. Únicamente agradecerles por su participación y pues por ampliarnos toda esta área de rehabilitación geriátrica. Y por supuesto recordarles que los esperamos en Perú en nuestras actividades, tanto pues en las ponencias como en los diferentes talleres y aprovechando pues por supuesto el taller que nos va a poder hacer mucho énfasis y ampliar el cómo deberíamos de trabajar el ejercicio con nuestros pacientes. Entonces los esperemos allá con gusto. Muchas gracias. Recuérdense que igual Adelante. nuestras ponencias siempre las encuentran en nuestro canal de YouTube de AMLAR. Pues muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Nos vemos en Perú. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche.